Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Hoy con la ONU, el programa del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala en este mes de octubre, aniversario de las Naciones Unidas, 77 años desde que entrara en vigencia la Carta de las Naciones Unidas. Estamos muy contentos cada semana de llevarles a ustedes este programa de Hoy con la ONU para hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de todos los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan para apoyar al Estado de Guatemala para poder alcanzar un desarrollo que se pudiera decir no dejar a nadie atrás. Resumidamente, ese es uno de los propósitos fundamentales de los principios de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Soy Héctor Morales Delgado, de la Oficina de Coordinación Residente de la ONU en Guatemala, y cada semana estamos acá con ustedes para compartirles diferentes materiales. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales a través de ONU Guatemala. Nos pueden ubicar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y también en YouTube y Flickr. Pero sobre todo les pedimos que puedan ingresar a nuestra página web, que es guatemala.un.org. Ahí nos pueden ustedes también escribir y comentarnos sobre los diferentes temas que tengan interés. Saben que en esa página guatemala.un.org se despliega en la parte de abajo todos los programas, proyectos, actividades que tenemos en diferentes lugares del territorio nacional. Ustedes pueden consultarlas de esa forma. Estamos totalmente alineados con lo que es el plan de desarrollo que lleva a cabo la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, y también estamos en diferentes espacios compartiendo con los ministerios, las secretarías, así como diferentes instancias del Estado guatemalteco para poder apoyar el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y también las metas, que son 169, así como sus indicadores que nos dirán si estamos llegando en ese plazo de los 15 años. Esos indicadores pues son como 230 en este periodo que nos quedan de 8 años para poder llegar al 2030 y poder decir si podemos decir con firmeza que hemos avanzado o que hay algunos temas que están rezagados y que tenemos que retomar. Muy bien, también pueden llamarnos al 2384-3173. 2384-3173, será un gusto estar en contacto con ustedes. Por ahora vamos al mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Estimados amigos, celebramos el 75º aniversario de las Naciones Unidas en medio de una pandemia mundial. Nuestra misión fundacional es ahora más importante que nunca, para promover la dignidad humana, para proteger los derechos humanos, para garantizar el respeto del derecho internacional y salvar a la humanidad de la guerra. Al inicio de la pandemia hice un llamamiento a un alto el fuego mundial. En el mundo actual todos tenemos un enemigo común, el COVID-19. Ahora es el momento de dar un mayor impulso a la paz y lograr un alto el fuego mundial. El tiempo apremia. También debemos hacer las paces con nuestro planeta. La emergencia climática amenaza la vida misma. Debemos movilizar a todo el mundo para alcanzar la neutralidad de carbono, es decir, emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para el año 2050. Un número creciente de países, ciudades y empresas ya se han comprometido a cumplir este objetivo. Debemos hacer más en todo el mundo para poner fin al sufrimiento humano causado por la pobreza, las desigualdades, el hambre y el odio, y luchar contra la discriminación por motivos de raza, religión, género o cualquier otra distinción. Durante los meses de la pandemia, se ha producido un terrible aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. Debemos aprovechar los logros alcanzados. Se está colaborando de manera extraordinaria a nivel mundial para conseguir una vacuna contra el COVID-19 segura, asequible y accesible para todos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ofrecen un modelo inspirador para recuperarnos mejor. Nos enfrentamos a enormes desafíos. Gracias a la solidaridad y la cooperación mundiales podremos superarlos. Ese es el sentido de las Naciones Unidas. En este aniversario pido a todas las personas que se unan. Las Naciones Unidas no solo están con ustedes. Como dice la Carta de las Naciones Unidas, nosotros, los pueblos, las personas, somos la base y el corazón de la ONU.
Defendamos juntos sus valores perdurables. Aprovechemos los logros alcanzados a lo largo de décadas. Hagamos realidad nuestra visión común de un mundo mejor para todas las personas. Esta es la trivia para no dejar a nadie atrás. Prepárate para jugar. Actualmente, ¿cuántos estados son miembros de las Naciones Unidas? Opción A, 190. Opción B, 193. Opción C, 192. La respuesta correcta es opción B, 193 estados. En 1945, cuando las Naciones Unidas se fundaron, 51 países se unieron a la organización con el fin de luchar por la búsqueda de la paz y los derechos humanos. A estos países se les conoce como estados fundadores. Guatemala es un estado fundador. La Carta de las Naciones Unidas estipula que podrán ser miembros todos los estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que, a juicio de la organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. Con el paso de los años, más países se han sumado a los esfuerzos de las Naciones Unidas para hacer del mundo un lugar digno para todas y todos. Actualmente, 193 estados son miembros de la ONU. Ahora ya conoces un poco más sobre las Naciones Unidas. Hasta la próxima trivia. En 1945, el mundo se vio horrorizado por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. En 2020, el mundo se ha visto muy afectado y conmovido por el impacto de la pandemia del coronavirus. En 75 años, muchas cosas han cambiado y otras se repiten. Hoy más que nunca el papel de la ONU es esencial. La sociedad en su conjunto está llamada a forjar el futuro unida para no dejar a nadie atrás. Así comenzó la historia. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, estamos resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos en la ciudad de San Francisco han convenido por medio de la presente Carta de las Naciones Unidas establecer una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. Así inicia el texto de la Carta de las Naciones Unidas. También fue el inicio de una serie de tratados, pactos, convenciones y resoluciones de la ONU. Una de las declaraciones más importantes que surgen de la Carta fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en París el 10 de diciembre de 1948. Guatemala fue parte de la creación de la ONU. Fueron 51 estados los que firmaron la Carta de las Naciones Unidas que entró en vigencia el 24 de octubre de 1945. La firma de Guatemala estuvo ahí. Es por eso que es estado fundador. Cada año se celebró el aniversario de la ONU y cada vez Guatemala estaba presente. En el 10º aniversario, esto fue lo que dijo su representante, Manuel Villacorta Escobar. Señores delegados, la delegación de Guatemala comparece a celebrar el 10º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, llena de una inquebrantable fe en su destino. 5 años después, tocó el turno al representante Jesús Hunda Murillo. Al nivel continental de América,
La posición de Guatemala frente a ella ha sido perfectamente clara y definida. Mi país, consciente de sus responsabilidades, respetuoso de sus compromisos internacionales y fiel a los postulados de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y a los grandes principios sobre los que se asienta la convivencia pacífica de los pueblos, se ha esforzado siempre por mantener las más cordiales relaciones con todos los países del mundo. En 1964, el Congreso de la República emitió un acuerdo para recibir a 9 agencias ONU en Guatemala, siendo esta la primera versión de equipos de país. Con asistencia técnica de la ONU de 1992 a 1996, se suscribieron más de 12 documentos, que luego serían los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, cuya mediación fue encargada a las Naciones Unidas. El secretario general Boutros Boutros-Ghali vino al país y firmó como testigo de honor. Grandes personalidades guatemaltecas han llegado a la ONU y son atendidas con admiración y respeto, como cuando en 1992 la señora Rigoberta Menchú fue invitada especial luego del anuncio de ser acreedora del Premio Nobel de la Paz. Guatemala ha contribuido con las fuerzas de mantenimiento de la paz en el mundo. La relación de Naciones Unidas y Guatemala ha tenido grandes fortalezas y se sigue dando esta estrecha y fructífera relación. El Estado guatemalteco ha ocupado diferentes cargos de alto nivel en cumbres, mecanismos y directorios de entidades de la ONU, incluyendo el Consejo de Seguridad. En el 2011, el secretario Ban Ki-moon llegó a Guatemala y lanzó el Fondo de Consolidación de la Paz, el cual ha apoyado decenas de proyectos hasta la fecha. Con la cooperación internacional se han movilizado importantes programas conjuntos. Los desastres se dan en cualquier momento, y la ONU siempre está disponible para apoyar la respuesta del Estado guatemalteco. Coordinada por CONRED, por medio del equipo humanitario de país, se apoya la coordinación y los llamamientos de asistencia humanitaria. En esta pandemia, la ONU está apoyando al país a reducir el impacto socioeconómico de la COVID-19. Muchas personas alrededor del mundo viven con frecuencia periodos de inestabilidad política y ambiental. La Organización de las Naciones Unidas desarrolla proyectos globales de asistencia humanitaria para ayudar a aquellos que lo necesitan, sin distinción de edad, género o nacionalidad. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nació de un trabajo conjunto de los líderes mundiales tras la Segunda Guerra Mundial. El primer fruto fue la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1946. 2 años después, Eleanor Roosevelt promovió la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con 48 países miembros. Hoy, todas las personas del mundo poseen las libertades fundamentales de expresión y de culto, así como la libertad de vivir sin temor ni miseria. En este Día de los Derechos Humanos valoremos el resultado que ha tenido en nuestras comunidades esos esfuerzos de líderes como Eleanor Roosevelt. Actuemos para hacer la diferencia y ayudar a los más necesitados. Muchas acciones pequeñas, juntas, pueden generar cambios en todo el planeta. Volvemos con ustedes acá en Hoy con la ONU. Es un gusto siempre contarles sobre las diferentes fechas internacionales que la Asamblea General se ha puesto de acuerdo y ha dicho estas fechas las tenemos que celebrar en todos los países del mundo, y dentro de ellos pues también hay semanas, como por ejemplo esta semana se inicia la Semana del Desarme. Es una resolución que tomó la Asamblea General de las Naciones Unidas. También es la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional. También, como saben, esta semana, hoy, 24 de octubre, el Día de las Naciones Unidas. Espero que puedan ir a nuestro Facebook Live. Ahí tenemos los actos de conmemoración del Día de las Naciones Unidas. Son 77 años de una relación muy fuerte entre Guatemala y la ONU y los demás países. En aquel momento, cuando se suscribe la Carta de las Naciones Unidas, eran 51 estados. Dentro de ellos, por supuesto que estaba Guatemala como un miembro fundador de las Naciones Unidas. Hoy son 193 estados los que conforman la ONU. De ahí
para acá, como ustedes saben, pues han habido diferentes momentos históricos en la relación con los diferentes estados. En el caso de Guatemala, pues en 1964 el Congreso de la República suscribe un convenio que autoriza a 9 agencias, fondos y programas de la ONU. Eso podría decirse que es el primer equipo de país presente en Guatemala de forma integrada. Y hasta hoy, ¿verdad?, que tenemos 24 agencias, fondos y programas apoyando en el desarrollo de las personas del planeta, de la prosperidad, de la paz y de todos los temas que se hacen unidos para poder alcanzar el bienestar de todas las personas. También tenemos en este mes de octubre, el 27 es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. El 31 vamos a cerrar el mes con el Día Mundial de las Ciudades. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que ustedes saben es uno de los objetivos fundamentales, habla de ciudades sostenibles. Luego vamos a entrar a noviembre, les menciono algunas fechas. El 2 de noviembre es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. El 5 de noviembre es el Día Mundial de la Conciencia sobre los Tsunamis. El 6 es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. El 9 de noviembre es la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. El 10 de noviembre, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y así vamos a seguirles contando de las fechas importantes para este mes. Por ahora les dejo con estos mensajes. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva.
The Assembly will now take a decision on the draft resolution entitled Convention on the Right of Persons with Disabilities. So decided. I recall very strongly when I was President General Assembly, 2005 and 2006, I was following the negotiations going on in the General Assembly and the special meeting on the issue of disabilities in preparation of the convention. The United Nations at its best is mobilizing all these potential and capacity that exists in the human family. And that is what this convention was all about. To send the message equal worth, but also to realize that it is the best thing for society. It's something we all gain from. Now, Sustainable Development Goals, after a long efforts, we have successfully managed to reference 11 references on disability. So it means it has something to work on the rights of persons with disability. Now disability is no more only the agenda to discuss in the health or the hospitals, it's a concern for everyone. Esa es la clave de la Agenda 2030, es decir, la inclusión. Que no quede nadie atrás quiere decir que todos estén incluidos, que nadie se quede afuera de la prosperidad compartida que se pretende, de la sostenibilidad ambiental que se busca, es decir, la calidad de vida, en realidad, el bienestar, y que haya igualdad, sobre todo en los derechos, o sea, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Entonces, no dejar a nadie atrás significa que lo que hagan los países, los gobiernos, la sociedad, implique inclusión, que resulte realmente en una sociedad más inclusiva y en todos los niveles, económico, social y ambiental. Eso es lo que significa. Y significa, sobre todo, nivelar, sacar de la pobreza, como yo decía, la pobreza extrema en nuestra región, a 75 millones de personas e empezar a igualar para crecer. Nosotros pensamos que solamente igualando vamos a lograr un verdadero crecimiento sostenible en materia económica, social y ambiental. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Zulima Azul. Soy orgullosamente una mujer maya cachiquel y en esta oportunidad vengo a hacerte la cordial invitación a que te inscribas al curso virtual sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está promoviendo el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Es un curso gratuito de aprendizaje asincrónico, es decir, cada alumno avanza a su ritmo, sin necesidad de conectarse en horarios específicos. Al concluir el curso obtendrás un
certificado emitido por el Sistema de Naciones Unidas. En mi experiencia, puedo decirte que es un curso muy importante e interesante, ya que nos permite formarnos como personas y obtener nuevos conocimientos en materia de derechos humanos, educación, igualdad de género, entre otros temas más. Por todo eso y más, te invito a sumarte al cambio y a no dejar a nadie atrás. Nihun Tikuje Chirij. Gracias por seguir en sintonía de Hoy con la ONU. Es un programa que llega a ustedes cada semana, cortesía del canal de gobierno con quien tenemos una alianza y apoyamos diferentes actividades que el Estado hace para poder superar pues todas las brechas que hay en términos de desarrollo. Cada semana, cada día, cada mes, cada año hay nuevas fuerzas para poder hacerle frente a los temas fundamentales que están contenidos en la Agenda 2030. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos un marco de cooperación, es un marco estratégico para 5 años, el cual está en completo desarrollo, y ahí hay un apoyo que dan las agencias, fondos y programas a través de las contrapartes, que son pues las contrapartes nacionales, generalmente ministerios y secretarías, y también a través de otro tipo de apoyo, acompañamiento que damos a las políticas públicas que están contenidas en la política general de gobierno, el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, así como otros instrumentos como el CATUM, Nuestra Guatemala 2032. Todos esos instrumentos son fundamentales para poder saber cuáles son las prioridades nacionales y poder apoyarlas como una entidad que está siempre al lado de los estados, en este caso de un estado fundador. Decíamos que esta semana, es decir, hoy 24 de octubre, es el Día de las Naciones Unidas, 77 años, y eso es muy satisfactorio para todos los estados, para todas las sociedades, porque las Naciones Unidas es de todas y de todos. Nosotros solo somos un grupo de personas que estamos a través de las agencias, fondos y programas acompañando al país, pero en realidad los estados son los que disponen de cuál es el rumbo de las Naciones Unidas. Estamos precisamente en una reforma de la ONU que ya lleva pues unos 2-3 años, que se está implementando para poder darle más eficiencia a estos sistemas de Naciones Unidas en el mundo. En el caso de Guatemala, pues hemos hablado un poco de ellas, pero vamos a seguir hablando de esto y demás. Por ahora me despido en esta emisión de Hoy con la ONU. Mi nombre es Héctor Morales Delgado, de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Guatemala, y será un gusto volver con ustedes la semana entrante. Hasta entonces.